Muy buenos días. Seguimos hoy con el tema de la iglesia. Ya hemos venido hablando en los demás videos sobre este tema de la iglesia. Hemos hablado ya en 2 o 3 oportunidades y hoy seguimos hablando sobre esa iglesia, sobre la iglesia que Cristo fundó. Ya en el día de hoy terminamos con este tema. No quiere decir que no tengamos nada más que hablar sobre la iglesia, sino todo esto es básicamente un resumen, las cosas más importantes de la iglesia para mostrar que sí hay una iglesia, que Cristo sí tiene una iglesia, que Dios sí tiene una iglesia, que es importante, que debemos estar en esa iglesia. Y ya dimos varias razones, ya comprobamos que esa es la iglesia que Jesucristo fundó, que fundó hace 2000 años y que después de 2000 años esa iglesia todavía se mantiene en pie. Hemos visto todas esas cosas. Para empezar la clase de hoy me devuelvo un poquitico a donde Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Vimos que Pablo, sin saber, perseguía a los cristianos, a los apóstoles, pero él creía perseguir a los cristianos, pero no sabía que estaba persiguiendo al mismo Cristo, porque al perseguir a su iglesia, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Por eso Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no sabe qué está pasando, pregunta: ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo comprendió que al perseguir a los cristianos, a la iglesia, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Pablo aprende la lección, y después de que Pablo aprende esta lección a los golpes, empieza a predicar de esa iglesia. Se convierte de la iglesia judía, de las creencias judías, se convierte al cristianismo. Se hace un apóstol del Señor. Y empieza a predicar de esa iglesia. Y empieza a predicar muy bonito y cosas muy hermosas de esa iglesia. Y vamos a empezar con Efesios capítulo 1, versículo 22. Léalo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Bueno, entonces aquí habla de una iglesia. Y Pablo ya tuvo una experiencia con esa iglesia. Vio que Cristo estaba unido a esa iglesia y él no lo sabía. Entonces ahora dice Pablo que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dice: lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Entonces, ¿cómo define Pablo la iglesia del Dios vivo? La plenitud del que lo llena todo en todos. Entonces, ¿dónde está la plenitud de Dios? ¿Dónde la encontramos en la tierra? ¿Dónde llega a todos y a todos? En la iglesia. Según esto que acabamos de leer, podemos ver y entender que la plenitud de Dios en la tierra la encontramos en la iglesia. En una iglesia reconocida como un cuerpo, no en una iglesia reconocida como un espíritu, porque los hermanitos separados dicen que la iglesia es espiritual, que no es un cuerpo. Aquí dice que la iglesia es su cuerpo. Si se habla de cuerpo es porque es visible, tan visible como Cristo, que estuvo en medio de nosotros. Lo vieron. Los apóstoles dicen: lo que hemos visto y lo que hemos oído lo hemos transmitido. Entonces es una iglesia visible. Esa iglesia es importante y en ella está la plenitud de Dios. Yo no tengo que buscar fuera de esa iglesia otra cosa, porque Dios lo ha dejado todo ahí. Esa es la iglesia católica. Entonces Pablo dice que el Cristo completo es el cuerpo y la cabeza. Y Pablo divide a Cristo en 2 partes, la cabeza y el cuerpo. Ahora veamos, un cuerpo
puede vivir sin cabeza? No. ¿Una cabeza puede vivir sin cuerpo? No. Por eso Cristo dice, quienes a ustedes escucha, a mí me escucha, quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Se hace uno con la iglesia. Por eso le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Porque se hace uno la cabeza con el cuerpo. Y dice que Dios sometió todo bajo los pies del Cristo completo. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo está unido a la cabeza. Y Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. En español, que toda la autoridad y todo el poder de Dios están en la iglesia, que es el cuerpo místico de Dios. Y todo está sometido bajo sus pies. La plenitud del que lo llena todo, en todo. Entonces no tenemos que buscar en otra parte nada, porque Dios lo ha dejado todo ahí en esa iglesia. Seguimos con Efesios. Todo el libro de Efesios nos habla de la iglesia. Si ustedes quieren mirarlo, en la Biblia de ustedes también está. Todo el libro de Efesios nos habla de esa iglesia, de la iglesia que Cristo fundó, de la que mucha gente dice que no existe ninguna iglesia, que Dios no dejó ninguna iglesia. Si leemos todo el libro de Efesios, ahí lo vamos a encontrar. Vamos a Efesios 2:14, dice así. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿A cuáles dos pueblos se refiere? Al pueblo judío y al pueblo pagano. Es que habían dos pueblos, ¿se acuerdan? El pueblo judío, que era el pueblo de Dios, y el pueblo pagano, que eran los demás pueblos. Todos los demás eran paganos. Y dice que Cristo hizo de los dos pueblos uno solo. Es decir, que antes de venir Cristo había un solo pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Dios había hecho una alianza con ese pueblo. Con Abraham primero hizo una alianza, después con Moisés le dio unos decretos, pero era únicamente con el pueblo de Israel. Y todo aquel que quería pertenecer a ese pueblo tenía que circuncidarse para entrar al pueblo de Dios. Los demás eran paganos. Cuando viene Cristo, dice Pablo que de los dos pueblos hace uno solo. Y eso es lo que nosotros llamamos la nueva alianza, que por allá en Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Gálatas 3, 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Todos hemos llegado a ser uno solo, todos, paganos y judíos. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un nuevo pueblo de Dios. ¿Únicamente los judíos? No. ¿Únicamente los paganos? No. Ahora, judíos y paganos formamos un solo pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que metió a todos en un mismo saco. A judíos y paganos los metió en un mismo saco. Y a ese saco lo llamó cuerpo, o lo llamó iglesia. Ese grupo de gente, judíos y no judíos, los llamó cuerpo o los llamó iglesia. Ahora podemos empezar a comprender por qué esa iglesia se llama católica. Significa que la nueva alianza no es con un solo pueblo, sino con todos los pueblos. Es una alianza universal. Católico significa universal. ¿Por qué sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? Fácil, porque unió todos los pueblos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y esa iglesia se llama Iglesia Universal
o católica. Los hermanitos separados dicen, ¿en dónde aparece la palabra católica en la Biblia? No se trata de palabra, se trata de contenido. Aquí dice que todos los pueblos tienen que formar un solo cuerpo, un solo cuerpo. Por allá más adelante dirá que haya un solo rebaño y un solo pastor, un cuerpo, un rebaño, una iglesia, una sola esposa. En vista de eso, y en vista de lo que dice en Mateo 28, 18, dice, vayan y hagan que en todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, y cuando dice todos los pueblos no significa solamente el pueblo de Israel, significa que son todos los pueblos, todas las naciones. Basado en eso es que San Ignacio de Antioquía, en el año 110, 10 años después de que haya muerto San Juan, el último de los apóstoles, llama por primera vez a los cristianos, lo llama Iglesia Católica. Entonces, por primera vez le llama Iglesia Católica en el año 110. Y por eso nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la de Cristo, porque unió todos los pueblos. Y ustedes y yo sabemos que existen los sinónimos, que a una pieza yo le puedo decir cuarto, alcoba, suite, que la llame como la llame, no cambia, es lo mismo. Que yo diga Iglesia Católica, Iglesia de todos los pueblos, Iglesia Universal, estamos diciendo lo mismo. Significa que cuando decimos Iglesia Universal es que estamos hablando que hizo una alianza no con un pueblo, sino con todos los pueblos. Y todos esos pueblos pasan a ser un solo cuerpo, y a ese cuerpo se le llama iglesia. ¿Quedamos claros hasta ahí? Entonces seguimos, repítalo y siga. Todos se han revestido, ¿sí? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, ¿cuántos son los cuerpos de Cristo? Uno solo. No dice para reconciliar a todos en varios cuerpos. Está hablando de un solo cuerpo y dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces habla de una sola iglesia. Vamos entonces captando la iglesia. La idea de que Cristo no fundó varias iglesias, sino que una sola iglesia es la iglesia de Cristo. Y ya hemos visto cuál es esa iglesia. Ya en los otros videos ya hemos comprobado que es la iglesia católica. Ahora vamos con Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice así. A mí, el menor de los creyentes. ¿Se acuerdan de Pablo? Dice, a mí, el menor de todos los santos. ¿Se acuerda por qué Pablo decía que él era el menor de los apóstoles, que no merecía llamarse apóstol? ¿Por qué se llamaba Pablo aborto? Por una sola razón, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Repítalo y siga. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Dice Pablo que a él se le encomendó la misión de aclarar a los gentiles un misterio que estaba escondido. Vamos a ver cuál es ese misterio. Siga. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿Saben qué significa multiforme sabiduría de Dios? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Dios tiene muchas formas de demostrar su sabiduría, pero eso lo demuestra mediante ¿qué? Mediante la iglesia. Dice Pablo que mediante la iglesia las muchas formas de la sabiduría de Dios se van a dar a conocer en el cielo
a las potestades, a todos. Todos, las potestades y todos podrán ver en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. No dice en las iglesias, dice en la iglesia. No usa el plural para nada, solamente usa el singular. Mediante la iglesia. Sigue. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor, era un designio de Dios, era un misterio. Dios los tenía escondido y ahora lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica? Fácil. Pregunto, ¿es lo mismo comerse un plato de arroz o comernos un plato de ensalada? No. Usted se come un plato de arroz y se llena. Usted se come un plato de ensalada y se llena. Pero pregunto, ¿cuál alimenta más? ¿Cuál tiene la diversidad de las vitaminas? Las muchas formas de la vitamina. La ensalada. ¿El arroz tiene vitaminas? Sí, una clase de vitaminas. La ensalada tiene las muchas formas de la vitamina, pero el arroz no tiene todas las clases de la vitamina. Nosotros, ¿por qué no somos evangélicos? Porque los evangélicos, tienen solo una clase de vitaminas. Una sola vitamina. Sí tienen algunas cosas buenas y no estamos en contra de lo que tienen bueno, no señor. Lo que nos da lástima es que se están perdiendo de las muchas formas de la sabiduría de Dios. Claro que tienen muchas cosas buenas. Dígame, ¿no es bueno leer la palabra de Dios? Claro que sí, ellos la leen. ¿No es bueno orar? Ellos oran. ¿No es bueno ayunar? Ellos ayunan. ¿No es bueno alabar a Dios? Ellos alaban. Sí es una forma de alimentarse, pero eso es como comer arroz. No tienen las muchas formas de la vitamina. Entonces, eso es como comer arroz, pudiendo comer ensalada. Si usted come ensalada, tiene la diversidad de las vitaminas. La Biblia dice que la diversidad, las muchas formas de la sabiduría de Dios están en la iglesia de Cristo. Las otras iglesias tienen algo de eso y se lo aplaudimos. Y no estamos en contra de eso, estamos en contra de lo que les hace falta. Por ejemplo, el pan vivo bajado del cielo, el perdón de los pecados, que son cosas ricas en vitaminas, pero que ellos no las tienen. Y eso es lo que a nosotros lamentamos. Vamos captando la idea. Seguimos con el versículo 20. Efesios, versículo 20. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Quién es ese que... ¿Quién es él? ¿Quién es él? Dios, ¿cierto? Repítalo. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Siga. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces dice, versículo 20, pongan cuidado, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los tiempos, y termina diciendo, amén. Pregunto según lo que acabamos de escuchar, y esto debe saberlo todo evangélico y todo católico. ¿En dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia que Jesucristo fundó. No dice, le voy a dar la iglesia a Dios desde la casa. No dice, yo me quedo en la casa, yo me pongo a leer la Biblia y aprendo a leer la Biblia y lo que yo entienda, con eso le doy la gloria a Dios. Dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y vamos a ver por cuánto tiempo. Siga.
por todas las generaciones. todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces a Dios se le da la gloria en la iglesia, no en otra parte, en la iglesia. Y es por todas las generaciones y por todos los tiempos. Aquí no dice que es hasta que venga Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith o alguno de esos que les gusta fundar muchas iglesias. No, es por todas las generaciones y por todos los tiempos. Y termina diciendo amén. ¿Qué quiere decir? Sí, Señor, así es, así será, así ha sido y por siempre será así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nos desligamos de la iglesia, podemos llegar a creer que podemos hacer muchas cosas apartándonos de esa iglesia y pasamos a ser una secta. Una secta es un pedazo de un brazo cortado del cuerpo, una pierna apartada del cuerpo que está propensa a morir. Y por eso Pablo hace hincapié, a Dios la gloria en la iglesia, porque hay muchos grupos y muchas personas que creen tener agarrado a Dios de la barba, y porque el Espíritu Santo obra en ti, que sí obra, no porque usted sea santo, sino porque usted es parte del cuerpo de Cristo, cree que ya lo puede todo saliéndose de la iglesia. Y al salirse de la iglesia eres un ojo importante, pero muerto. Pierdes. Si tienes valor es porque estás dentro del cuerpo de Cristo. Y si el Espíritu Santo obra en ti y mora en ti es porque estás dentro del cuerpo de Cristo. Y al rechazar a la iglesia y al salirse del cuerpo de Cristo y creerse que es porque tú, porque yo soy lo máximo, cuidado, mueres. ¿Y cuántas personas han muerto por salirse de la iglesia de Cristo? ¿Y cuántas personas se salieron de esa iglesia? ¿Por qué han salido los evangélicos? ¿De dónde salieron los evangélicos? De la iglesia de Cristo. Y por eso hoy se llama secta. Secta es un pedazo de... ¿De dónde salió Martín Lutero? De la iglesia católica. No era un sacerdote de la iglesia católica, se salió con un grupito. Listo, eso se llama secta. Usted también puede ser una secta cuando no acepta la iglesia y el cuerpo de Cristo, que tiene una jerarquía que ya la vimos. Y esa iglesia es por todas las generaciones y por todos los tiempos. Así es y así será. ¿Y qué? Si es el plan de Dios. Ahora vemos que Pablo pasa al capítulo 4 de los Efesios para explicar lo que acaba de decir. Capítulo 4, versículo 1. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a los otros con amor. Entonces, dentro de la iglesia deben ser humildes, amables, comprensivos y soportarnos con amor. Ahí está lo difícil, en soportarnos. Pero hoy Dios quiere la unidad. Y debemos soportarnos con amor. Y esto es lo más difícil, soportarnos en el amor. Sigan. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿En qué nos pide permanecer unidos la iglesia de Cristo? En un mismo espíritu. Y pongan cuidado, sigan. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos? Uno solo. Ya ese pueblo, ¿cómo lo llamó Pablo? Iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Sigan. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. No, atrás. Un solo cuerpo. Sí. Y un mismo espíritu. Un solo cuerpo y un solo espíritu. El invisible es el espíritu, no el cuerpo. Siga. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Pongan cuidado a lo que sigue, sigan. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe, no dos ni tres fees. Siga. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Usted que cuando se metió a evangélico arrojó el bautismo de la iglesia católica y ahora recibe otro bautismo. Aquí dice un solo bautismo, no dos ni tres. Muéstreme donde diga que la Biblia dice que usted se puede bautizar dos veces.
una sola vez, sigan. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Pase al versículo 11 para no leerlo todo. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces, y Dios dio sus dones, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros apóstoles y otros maestros. A eso se le llama jerarquía. El mismo Cristo quiso una jerarquía, hizo distinción, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelizadores, otros son pastores. Entonces vemos que es el mismo Cristo, no el Papa, no la Iglesia, fue el mismo Cristo, siga. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo tiene una iglesia organizada, un cuerpo organizado, cada cual en su lugar. A eso se le llama la organización del cuerpo de Cristo, siga. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces Dios quiere que en su iglesia haya una unidad en el cuerpo de Cristo. Debe haber unidad. Entonces, ¿para qué Cristo dejó la jerarquía? Siga. Y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Entonces, ¿para qué dejó Cristo la iglesia? Para que no seamos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, para cuidar la doctrina de Cristo, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que no venga nadie a engañarnos, porque hay muchos que están predicando otras doctrinas, y si usted permanece aferrado a lo que el cuerpo de Cristo le ofrece, usted no es un niño zarandeado. Dígame usted, evangélico, ¿por qué se salió de la iglesia? Porque no estaba unido al cuerpo, a la jerarquía, y por eso comenzó a ser zarandeado. Le llegó un evangélico y zarandeado, un testigo de Jehová y zarandeado, un mormón y a dudar, uno del séptimo día y zarandeado, y aquel que le dedicó más tiempo y estuvo más pendiente de usted, se lo sacó de la iglesia como se saca a un niño de la casa con un caramelo, por cualquier viento de doctrina, zarandeado por cualquier viento de doctrina. Entonces vemos que Pablo sí sabía para qué era la iglesia, y por eso decía: a Dios la gloria en la iglesia, porque si no va a ser zarandeado. Sigan. Repítalo y sigan. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Entonces dice que eso es un invento de personas astutas y expertas en el arte de engañar. Eso no viene de Dios, viene de personas astutas en el arte de engañar. ¿A dónde nos lleva todo eso? Al engaño, al error. Usted que dice: hace 5 años conocí la verdad. La verdad, aquí la Biblia dice lo contrario. Siga. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. En el amor. ¿Para qué Dios quiere una iglesia? Para el crecimiento, para agarrar fortaleza, solidez, para agarrar firmeza en... Bueno, Corintios 12:12. Y aquí vamos a fundamentar lo que nos ha dicho Pablo atrás. Dice así: Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un cuerpo. Entonces, ¿cuántos son los cuerpos? Uno.
Y Pablo lo repite y lo repite una y mil veces. Y el cuerpo, dice que el cuerpo es uno. Sigan. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Venido. Bueno, ¿recuerdan? Judíos o griegos, esclavos o libres, todo eso significa el cuerpo universal, la iglesia universal. Siga, pasemos al versículo 27, para no leerlo todo. Ustedes son el cuerpo de El resto Cristo. lo pueden leer en la casa para que completen la idea, pero para no leerlo todo, 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es su lugar. Es parte de Él. Entonces, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Entonces usted no puede decir como no, yo no soy cura o como no soy el Papa, yo no soy del cuerpo de Cristo, yo no soy iglesia. No, todos somos el cuerpo y la iglesia de Cristo unidos, cada uno en su lugar. El Papa en la función del Papa, el sacerdote en la función de sacerdote, el padre de familia en la función de padre de familia, la madre en la función de madre de familia y los hijos en función de hijos. Siga. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. ¿Quién? Repítalo. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Los que Dios hizo apóstoles, el Dios del cielo, el Dios en el que usted dice creer. Repítalo. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Siga. En segundo lugar, los profetas. Sí. En tercer lugar, los maestros. Entonces, vemos que sí hay lugares de jerarquía. Primer lugar, apóstoles. Segundo lugar, profetas. Tercer lugar, maestros. Está hablando de lugares. Primero, segundo, tercer lugar, jerarquía. Sigan. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros? ¿Curar enfermos? ¿Hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Entonces, ya vemos que hay todo eso. Y nos detenemos un poquito aquí para que veamos algo que está aquí, pero que muchas veces no lo vemos. En primer lugar, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros. Cuarto lugar, y eso ya no pertenece al cuarto lugar, pertenece al después. Ya perdió la jerarquía, después ya no es parte de la jerarquía. Dice que vemos que los milagros no están en primer lugar, para que mucha gente diga yo me pasé a esa iglesia porque yo vi milagros en esa iglesia. No, los milagros no están en primer lugar, ni siquiera están en el cuarto lugar, están en el después. Esos milagros ya no entran en la jerarquía de la iglesia, están en el después, para que esa persona diga esta es la iglesia de Jesucristo porque ahí hay milagros. No, los milagros, podemos buscar muchas citas donde dice que el diablo hace milagros y los falsos pastores también hacen milagros. Y además en la iglesia católica también hay milagros, diversidad de lenguas, dones, sanación, visión. Todos esos dones se encuentran en la iglesia católica. Entonces, esa es la iglesia de Cristo. Entonces, que además eso es un don que Dios le da a cualquier persona, es a quien Dios quiera darle ese don. Puede haber un laico que hable en lenguas y 10 sacerdotes que ninguno hable en lenguas, pero porque tenga el don de lenguas no quiere decir que esa persona esté en primer lugar, que sea más que un sacerdote, que un obispo o que el papa, solo porque él habla en lenguas. Es un don que Dios da, un don que hay que desear, pero que no lo hace nada especial a la persona que lo tenga para que se crea mucha cosa. Siga. Pasamos al versículo, Efesios 5,
Vamos a leerlo del 22 en adelante. El Efesios 5, en el primer video lo analizamos esto, pero vamos a hacer un repaso para agregarle algo que se me quedó la vez pasada. Efesios 5, 22. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Sométanse las esposas a los maridos como al Señor. Eso no hay que decirlo, eso está claro. Las mujeres se someten al esposo, ¿cierto que sí? Sigan. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto ya lo vimos en el video pasado. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y pongámosle cuidado aquí porque lo que se me quedó la vez pasada sin explicar se refiere a todo esto. Entonces dice que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Siga. Cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Entonces la esposa se debe someter al marido, ¿cómo es? La esposa se debe someter al marido como la iglesia se somete a Cristo. Y ahí los maridos están contentos, dicen, no, hay al fin alguien que salió a defendernos, pero ahí viene para usted, marido, siga. Maridos, amen a sus esposas siga. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿La amaría o no la amaría? La está poniendo como ejemplo, repítalo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿La amaría o no la amaría? La pone como ejemplo y dice que se entregó por esa iglesia, entonces la amó mucho, la ama mucho. Siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Entonces dice que él la limpia, la baña, la cuida, la protege, porque él se quería dar una iglesia a sí mismo, una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Quería una iglesia espléndida para él. ¿Es Dios? ¿Podía darse esa iglesia? Claro que sí, se la dio. Y la ama, la cuida, la protege. Siga. Sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La alimenta y la cuida. Muchas personas dicen que Cristo aborreció a esa iglesia y la botó, que no quiso saber nada más de esa iglesia, porque la aborreció, porque se paganizó. Aquí dice que nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es lo que Cristo hace por la iglesia. Siga. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Ahí está. Siga. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Siga. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Perdón un momentico. Esta es... Todo lo otro lo habíamos analizado en el primer video. De aquí en adelante es la partecita que le quiero añadir para que comprendamos todo lo que quiere decir Cristo sobre su iglesia. A ver, ahora sí. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Ahí está. Ahí es lo que vamos a averiguar. A ver, dice pues, nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces dice Pablo que es un gran misterio, que el cuerpo y la cabeza estén unidos, que el hombre se entregue a la mujer como Cristo se unió a su iglesia. Entonces es un gran misterio que Cristo haya querido un cuerpo. Pregunto entonces, dice Pablo, y esto lo refiero a Cristo y a la iglesia, ¿no se está refiriendo como si Cristo fuera el esposo de la iglesia? Está hablando como si fuera la cabeza, que el marido sea cabeza de su mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto en cuanto se refiere a la cabeza. Después lo lleva como a cuerpo.
Nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Después lo lleva como a esposa. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y dice Pablo, yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. De modo que Cristo sí tiene una iglesia, tiene una esposa, no varias, sino una sola esposa. Entonces, malas noticias para los hermanitos separados. Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia, como los maridos deben tener una sola esposa. Por eso nosotros no creemos a los hermanitos evangélicos cuando dicen que todas son las iglesias de Cristo. La Biblia dice que Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Y antes de terminar el tema de la iglesia, quiero que aclaremos algo que es muy importante en la iglesia. Y vamos a tratar de aclarar nosotros los católicos, aclarar esta parte. Nosotros los católicos decimos que Pedro es la piedra donde Cristo fundó su iglesia. Y otras personas dicen que Pedro no es piedra, que Cristo no quiso decir eso. Vamos a aclarar que Pedro traduce piedra. ¿Jesús qué traduce? Jesús traduce Salvador. Jesús traduce Salvador, ¿verdad? Entonces Jesús no traduce piedra. Pedro sí traduce piedra. No sé si se acuerdan ustedes cuando Jesús vio por primera vez a Pedro. Juan capítulo 1 versículo 42, veámoslo desde el 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Jesús no dijo, yo me llamo Kefas, que quiere decir piedra. No, dijo, tú eres Simón, de ahora en adelante te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Y de ahí en adelante lo llamaron Pedro. Bueno, entonces dice la gente, ¿y si Cristo llamó a Pedro piedra, dónde queda la piedra angular? ¿Pedro le quita el puesto a Cristo? De ninguna manera. ¿Acaso no han leído Efesios capítulo 2 versículo 20? Y aquí encontramos la explicación a la persona que está confundida y dice, Pedro le quitó el puesto a Cristo. Esto es una blasfemia, eso no puede ser. Vamos a ver que no le quita el puesto a Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ahí está, ¿están edificados sobre qué? Sobre los Están cimientos. cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Las bases son los apóstoles, pero la piedra angular sigue siendo Cristo. Es decir, que los apóstoles no le quitan el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular y los apóstoles son las piedras base. Luego dice, siga. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Entonces, Cristo es piedra, Pedro es piedra, nosotros también somos piedras, pequeñitas, pero somos piedras y nos vamos edificando hasta obtener un pueblo, un templo santo en el santuario Señor. espiritual de Dios. Entonces vemos que la piedra angular sigue siendo Cristo. Ustedes han escuchado que dice normalmente, vamos a colocar la primera piedra, y esa piedra, ¿cómo se colocaba? Se excavaba un poquito y se colocaba esa piedra. Y sobre esa piedra, esa es la piedra angular. Sobre esa piedra vienen las bases, que también son piedras. En ese tiempo se construía con piedras, no como ahora que es con concretos y bloques. Entonces se colocaba la primera piedra, sobre la primera piedra venía la primera piedra, que es Cristo Jesús. Sobre esa piedra vienen las bases, que son los apóstoles, y después vienen las otras piedras, que somos nosotros.
Entonces, pero vemos que la piedra central es Cristo, la piedra que no puede dejar de existir, y esa piedra es Cristo. Y sobre esa piedra vienen las demás piedras que son los apóstoles. Y si vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, cuando Juan ve a la Jerusalén celestial, ¿cómo la ve? Y cómo ve a los apóstoles dentro de esa iglesia. Apocalipsis 21, 14. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que los apóstoles son piedras. Ustedes y yo somos piedritas y estamos en esa construcción. No sé a dónde iremos en este momento nosotros, pero estamos dentro de esa construcción. Pero la base son los apóstoles y la piedra angular es Cristo, que sostiene toda la edificación. Entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Pero entonces, ¿quién es la piedra? ¿Cristo o Pedro? Vuelven y siguen con el mismo cuento. Entonces, si es así, ¿quién es la piedra al fin? ¿Cristo o Pedro? Si digo que Pedro, le quitamos el puesto a Cristo. Si digo que Cristo, entonces Pedro sobra. No, Cristo es piedra. Él es la piedra angular. Pedro es piedra. Es una de las piedras de las 12 bases de los apóstoles. Pero él es la piedra que le sigue a Cristo en jerarquía. Primero Cristo, de los 12 apóstoles, Cristo escogió a uno que es Pedro, al cual le dio el primado, que lo vamos a ver en los otros videos, por qué Pedro es el primero en la iglesia. Entonces vemos que Pedro no le quita entonces Pedro no le quita el puesto a Cristo. Entonces dice la gente, no puede ser, Pedro le quita el puesto a Cristo, no se lo quita. Y vamos a ver otro ejemplo donde también vemos que parece que Pedro le quita el puesto a Cristo, pero no es así. Y vamos a ver un ejemplo diferente. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. Entonces, ¿quién es el pastor? ¿Cristo o Pedro? Entonces, el pastor es Cristo Jesús. Entonces, ahora veamos. ¿Pedro no es pastor? Sí, Pedro es pastor también. Pero le quita el puesto a Cristo. No le quita el puesto a Cristo. Veamos. En Juan 21:15 vamos a ver que Pedro también es pastor. Porque el mismo Cristo lo nombra pastor. Veamos. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo cuando dice apacienta mis corderos? ¿Quién apacienta los corderos? El pastor. Entonces, está diciendo que Pedro es pastor. ¿Te está quitando el puesto a Cristo? No, simplemente que es el representante de Cristo. Cristo es el buen pastor. Pero Pedro no deja de ser pastor porque Cristo lo mandó a hacer el trabajo de pastor. Entonces, Cristo es la piedra angular, pero Pedro también es piedra. Cristo es el buen pastor y Pedro también es pastor. Entonces vamos a unir esto a un pedacito que nos quedó faltando también la vez pasada. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. ¿Qué hay en el corral? El rebaño. ¿Y cómo llamamos a ese rebaño? La iglesia. Entonces dice Jesús, yo soy el buen pastor y tengo unas ovejas en el corral.
en su corral, en su iglesia. Entonces hay un pastor, un rebaño, un corral, un solo redil, una sola esposa, una sola iglesia. Sin embargo, a pesar de que hay un solo redil, dice Cristo, siga. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Dice que por ahí tengo otras ovejas que no son de este corral. Entonces, es decir, si son ovejas de Cristo, porque creen en Cristo y se llaman cristianos, son ovejas de Cristo, pero no son de este corral, no son de este rebaño, no son del rebaño de Cristo, son de otro rebaño. Las apacienta otro pastor, no el pastor de Cristo. A las ovejas de Cristo las apacienta Pedro, a estas las apacienta otro pastor. Y dice que él tiene otras ovejas por ahí, pero que no son de este corral. Siga. A estas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Dice, a esas también las llevaré. En esta versión dice las llevaré. En otras versiones dice, a esas también las llamaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Entonces vemos que Jesús tiene un rebaño, que a esas también las debe traer. Vemos que aquí no dice, pues que se frieguen esas ovejas y que se queden por allá. Dice, no, las tengo que traer. Entonces, ¿que las ovejas de este redil se vayan para allá? No. Que las de ese redil, de ese corral, vengan para acá. Para que se den cuenta que son las ovejas de Cristo. Que no diga que se frieguen esas ovejas y no vamos a hacer nada por ellas, que se queden allá. No, Él las tiene que traer para que así haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces vemos que el deseo del corazón de Cristo es que haya un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, uno solo. Dios quiere la unidad, pero para que haya esa unidad no es sacando las ovejas del rebaño de Cristo para llevárselas a otro redil, a otro rebaño. Es que las de allá se vengan para acá y así pueda cumplirse lo que Dios quiere, que es tener una sola iglesia con un solo pastor, un solo rebaño, mantener la unidad que Dios quiere. Entonces, con esto llegamos al final del resumen de la iglesia. Con esto hemos entendido que Dios sí tiene una iglesia, que Dios quiere una iglesia, que Dios quiere la unidad, que en esa iglesia se encuentra la verdad. No podemos decir yo tengo la verdad, porque Dios dejó la verdad en una parte segura, en su iglesia, para que cuando usted quiera saber algo de Él, lo encuentre en su iglesia. Nadie puede decir yo tengo la verdad, porque entonces si usted se muere, ¿qué pasa? ¿Se acabó la verdad? Nadie puede decir yo soy la iglesia, porque si usted es la iglesia, el día que usted se muera, ¿se acabó la iglesia? Nadie puede decir yo soy la iglesia, porque si es así, entonces en un ateo también es la iglesia. ¿Y el ateo ni siquiera cree, entonces el ateo es la iglesia? No, hermanos, la iglesia está en un lugar seguro. Dios quiso salvar al mundo, envió a su Hijo escogió a 12, los instituyó cabezas de su iglesia, les dio la autoridad y la potestad de gobernar su iglesia y dejó a 12 en ese trabajo. Vemos que después nombró obispos en las iglesias, sacerdotes, diáconos, y que esa iglesia acudía a la enseñanza de los apóstoles. No iban a cualquier enseñanza y esa tradición lleva 2000 años. Si sacamos una foto a esta época, después de 2000 años, vemos que la misma iglesia, como se instituyó y como se creó y como empezó a andar la iglesia en el mundo, todavía esa iglesia mantiene las mismas costumbres. Escuchan a los apóstoles, celebran la Eucaristía,
tienen a María dentro de esa iglesia como parte importante, tienen a un jefe que es el Papa, tiene obispos que nombró el Espíritu Santo, ya lo vimos, el mismo Espíritu Santo nombró a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos como los conocemos hoy en día. ¿Para qué los nombró? Para que cuidaran de la doctrina que Cristo dejó, de la sana doctrina, porque vemos que hay otras doctrinas, doctrinas diabólicas, y el mismo Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7 versículo 15, tengan cuidado porque hay falsos apóstoles y esos vienen a hacer daño, vienen disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, feroces. Entonces debemos tener cuidado, hermano, y no creer todo lo que nos digan por ahí. Investiguemos, busquemos. Todo lo encontramos en el libro de Dios, en las Sagradas Escrituras. Tal vez muchas veces no hemos estudiado con juicio, no lo hemos visto, hemos sido perezosos. Los católicos somos muy perezosos para leer la Biblia. Pero yo creo que ya es hora de que despertemos los católicos y no creamos todo lo que nos estén diciendo por ahí, porque eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Por eso se ha salido mucha gente de la iglesia y han sido zarandeados, como veíamos hoy, por cualquier viento de doctrina. Nos han engañado y nos hemos dejado engañar porque nos ponemos a creerles, le abrimos la puerta a cualquiera que venga a hablarnos porque trae la Biblia, y nosotros no debemos creerle a una persona porque traiga la Biblia. Nosotros debemos creerle a una persona cuando está en la iglesia de Dios, donde está la columna y la base de la verdad. Ahí podemos creer. Entonces, hermanitos, todo esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para que este trabajo pueda que le sirva a muchas personas lo criticarán, muchas personas no están de acuerdo, a muchas personas les puede servir algo de lo que aprendemos acá. Esto lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor para las personas que estén confundidas y que se quieran dejar tocar de la palabra del Señor, que sea el mismo Señor dándoles la luz que necesitamos cada uno de nosotros para comprender su palabra. Bueno, que Dios los bendiga.